movimiento a velocidad constante, se recorren distancias iguales, en tiempos iguales, en términos escalares, la rapidez es la distancia recorrida sobre el intervalo de tiempo transcurrido para recorrer dicha distancia. Las unidades, la rapidez en metros por segundo, metros la distancia y el tiempo en segundos. Estas, recordemos, son las unidades del siglo. Pero también unidades alternativas son el tiempo en horas, la distancia en kilómetros y la rapidez en kilómetros por hora. De tal manera que cuando uno quiera convertir un pasado al sistema internacional, tiene estas equivalencias. Una hora, 35 segundos. Un kilómetro, 100 metros. Un kilómetro por hora, 5 sobre 18 metros por segundo. Entonces, si tú quieres pasar de kilómetros a metros, acuérdate, un kilómetro, 1000 metros, de horas a segundos, una hora, 35 segundos. La ecuación de la posición también. Acá yo tengo la recta numérica. La recta numérica, recuerda, la recta numérica para la derecha es positivo, y para la izquierda es negativo. El móvil se encuentra en alguna posición. X sub 0 va a ser la posición inicial. En el instante, el cronómetro marca 0, se encuentra en esta posición, esta es la posición inicial. Se moverá con una cierta velocidad. Positiva si es para la derecha, negativa si es para la izquierda. Pasado un cierto intervalo de tiempo, o sea, cuando el cronómetro marque T, esta será la posición en ese instante. De tal manera que la posición para un cierto instante de tiempo, posición en el instante T, se determina como la posición inicial más la velocidad, más a la derecha y para la izquierda, multiplicado por el instante de tiempo, ya que parte de T igual a 0. Gráfica del MR, tenemos dos tipos de gráficas, la gráfica posición-tiempo y la gráfica velocidad-tiempo. La gráfica posición-tiempo, el punto de corte, señala la posición inicial, X sub 0, ¿te acuerdas? Posición inicial, acá está. Y una pendiente. Si no tuviera pendiente, estaría en el curso. ¿Ve? Porque hay una pendiente. La pendiente nos va a señalar la velocidad. La velocidad va a ser la tangente de la gráfica. Recuerda que hay pendientes positivas y hay pendientes negativas. Velocidad positiva, velocidad negativa. Se mueve para la derecha, se mueve para la izquierda. Voy a agarrar la velocidad de tiempo donde acá este punto, mira, es una recta, significa que la velocidad no cambia y el área no representa la distancia del punto. El área representa la distancia. Bien. Cuando nos referimos a la aceleración, nos referimos a una magnitud física de tipo vectorial que nos indica qué tan rápido cambia la velocidad de un móvil. Para nuestro caso vamos a hablar de la aceleración media, que se refiere al cambio de velocidad por cada intervalo de tiempo. El cambio de velocidad, o sea, la diferencia de la velocidad que tiene ahora con la que tenía anteriormente en un cierto intervalo de tiempo que ha transcurrido. La unidad va a ser los metros por segundo al cuadrado, ya que la rapidez o la velocidad se expresa en metros por segundo y el intervalo de tiempo en segundos. Muy bien, sabiendo esto, hablemos del MRV. En el caso del MRV hablamos del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá el móvil se desplaza en línea recta con una aceleración constante. Esto es lo importante, que la aceleración es constante. La aceleración es constante. La unidad obviamente sigue siendo los metros por segundo al cuadrado. Acá tenemos una descripción. Tenemos acá el eje X. ¿Ve? El eje X, acá X es 0. Están los valores positivos hacia la derecha. Por acá los valores negativos del eje X. ¿Está bien? Esto nos indicamos la posición, ¿no? Acá nos indica las posiciones. La ubicación del móvil cuando el cronómetro marca T sub 0, que sería el instante en el cual vamos a empezar a analizar, es la llamada posición inicial. Posición inicial. El móvil en ese instante tiene una cierta velocidad inicial. De tal manera que el cuerpo va a acelerar. Su aceleración va a ser constante, se va a mover en línea recta y conforme transcurre el tiempo va cambiando de posición. Para un cierto instante de tiempo T, habrá otra ubicación, otra posición. Será la posición en el instante T. Posición inicial para el instante T sub 0, posición en el instante T.
otra posición debido a que ya transcurrió el tiempo. ¿Cuáles van a ser las relaciones matemáticas que vamos a encontrar acá? Fíjate, tenemos que la velocidad en un cierto instante, va a ser igual a la velocidad inicial, la que tenía en el instante inicial, más la aceleración por el intervalo de tiempo transcurrido, o sea, t menos t sub 0. X, o sea, la posición en el instante t, se va a determinar como la posición inicial más la velocidad inicial por el intervalo de tiempo más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Hay que tener presente que la aceleración se puede considerar positiva o negativa, dependiendo de hacia dónde apunte el vector aceleración. Si la aceleración apunta hacia la derecha o la velocidad apunta hacia la derecha, se considera positivo. Si apunta hacia la izquierda, se considera negativo. Positivo para la derecha, negativo para la izquierda. Y finalmente acá, la rapidez final al cuadrado va a ser igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia de las posiciones. Hay que recordar que el desplazamiento es el cambio de posición. Recordemos la clase pasada, habíamos hablado con respecto al desplazamiento. El cambio de posición es el desplazamiento, sin importar la trayectoria seguida. Eso es importante, el desplazamiento. No interesa acá la trayectoria seguida. Gráficas. Muchas veces se recurren a las gráficas para identificar el movimiento de este cuerpo que realiza MRV. Vamos a presentar 3 tipos de gráficas. La gráfica posición-tiempo o XT, la gráfica velocidad-tiempo ET y la gráfica aceleración-tiempo AT. ¿Está bien? AT. Entonces, en la gráfica XT tenemos acá una parábola. La gráfica va a resultar una parábola, de tal manera que el punto de intersección se va a referir a la posición inicial. X sub 0, ¿qué cosa es? La posición inicial. ¿Está bien? La posición inicial. Esto es una curva, es una parábola. Cumple con esta ecuación. ¿Está bien? Esta ecuación es una parábola. De tal manera que para cada instante de tiempo la velocidad va cambiando. La velocidad va cambiando. Siempre va a ser tangente a la curva, tangente a la parábola. De tal manera que para este instante de tiempo t, uno debe trazar una recta tangente y la tangente de ese ángulo, la pendiente de esa recta, nos va a dar a nosotros la velocidad. ¿Está bien? La velocidad. Entonces, detalles importantes, la velocidad, el punto, este punto de corte es la posición inicial. Es más, hasta la curvatura, si la curva es cóncava hacia arriba, la aceleración es positiva. Si la curva es cóncava hacia abajo, la aceleración es negativa. Son detalles que hay que tener presente en esta gráfica. La gráfica velocidad-tiempo. La gráfica velocidad-tiempo. Una gráfica velocidad-tiempo, acá está denotada la velocidad inicial. En este caso va a ser una recta inclinada. Una recta inclinada, en este caso es una parábola, que es una recta inclinada, no te olvides, y donde la pendiente de esa recta nos va a dar a nosotros la aceleración. La aceleración está dada por la pendiente de esa recta. Y el área también tiene un significado. Si tú quieres, por ejemplo, determinar la distancia que recorre entre 2 instantes de tiempo, lo que tienes que hacer es bajar el área, trazar, mejor dicho, acá rectas paralelas al eje de la velocidad. Y el área que se encuentra acá encerrada va a ser la distancia recorrida. La distancia recorrida. La otra gráfica, la gráfica aceleración-tiempo. ¿De qué se trata la gráfica aceleración-tiempo? Bueno, en el caso del MRV la aceleración es constante, por lo tanto será una recta horizontal. Esto nos indica que la aceleración no va a variar, la aceleración es constante. El área también tiene un significado. Para poder hallar el área, simplemente vemos qué intervalo de tiempo nos está hablando y trazamos acá pues paralelas al eje de la aceleración, y acá esta área nos va a indicar la diferencia de las velocidades. La diferencia de las velocidades en este instante de 2
menos la velocidad en este instante de 1. Esto nos va a indicar justamente el área. Hay que recordar que si se encuentra por encima del tiempo, del eje del tiempo, esta área se considera positiva. Si se encuentra por debajo, se considera negativa. Acá es importante colocarle el signo. ¿Ven? Es importante colocarle el signo. Si está por encima del eje del tiempo, positivo. Si está por debajo, negativo. ¿Ven? Entonces la diferencia de velocidades. Muy bien, nos hemos referido nosotros a la aceleración. Y al caso del MRV. Vamos a ver un ejemplo numérico acá. Por ejemplo, digamos que acá tenemos una partícula, puede ser de repente un cuerpecito, que tiene una aceleración de módulo 4 metros por segundo al cuadrado, que son las unidades. Si posee una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, esto implica que la rapidez va a cambiar en 4 metros por segundo cada segundo. Esto de acá nos está representando el cambio en la velocidad y esto de acá nos está indicando el intervalo de tiempo transcurrido. Entonces, para poderlo ver de forma escalar, para poderlo ver de forma numérica, si nosotros decimos que el cuerpo se encontraba inicialmente en reposo y posee una aceleración de módulo 4 metros por segundo al cuadrado, entonces eso implica que pasado un segundo, la rapidez de ese cuerpo será de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Acá la variación ha sido 4. Un segundo más tarde, mira, en ese intervalo de tiempo de un segundo, debe haber variado en 4. O sea, si acá la rapidez es 4, acá la rapidez será de ¿cuánto? De 8 metros por segundo. Y luego de un segundo más, la rapidez será de 12 metros por segundo. Si nosotros nos fijamos, el cambio de velocidad, la variación de la velocidad es de 4 metros por segundo cada segundo. Las distancias también poseen una razón, siempre y cuando parta del reposo. De acuerdo a Galileo, estas distancias tienen un comportamiento siguiendo los números impares. O sea que esto es como L para tiempos iguales. Esto no solamente se cumple para un segundo, sino para tiempos iguales. Las distancias van a ser proporcionales a los números impares, siempre y cuando parta del reposo y su aceleración sea constante.